El objetivo de este tema es comprender su importancia, por ejemplo, en la producción de energía para los organismos, asimismo conocer las distintas etapas de este proceso de la respiración celular, tanto a nivel citosólico como a nivel también mitocondrial, ¿no? Conocer etapas como la glucólisis, conocer etapas como el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, que son muy importantes en el proceso de metabolismo de los nutrientes. Por otra parte también vamos a conocer la importancia de los procesos de fermentación, su aplicación práctica, por ejemplo, en la producción de alimentos, de bebidas, a cargo pues de diferentes microorganismos. En ese sentido, vamos a conocer todo el proceso, ¿no?, de la respiración celular. Muy bien, es importante recordar de que los organismos, tanto autótrofos como heterótrofos, requieren energía a nivel celular para realizar sus actividades. En ese sentido, nosotros, los vegetales, las bacterias, vamos a realizar el proceso de la respiración celular. Tenemos el ejemplo de un organismo como es el cebú. El cebú es un organismo de origen asiático que ha sido introducido en el Perú y que se ha adaptado, ¿no?, con bastante facilidad al clima de la selva. Se aprovecha de él su carne, su piel, su leche. Es una subespecie del ganado bovino. Y este organismo pues necesita también, para existir, obtener energía. En ese sentido, la energía, por ejemplo, la va a obtener en forma de ATP. Esta molécula, el adenosintrifosfato, es la que le va a permitir realizar todas sus actividades, ¿no?, su desplazamiento, su reproducción, etc. Pero ¿cómo se obtiene esta molécula de ATP? ¿Cómo se obtiene el adenosintrifosfato que va a hacer posible la existencia de este organismo? Son importantes, por ejemplo, en ese sentido, sus alimentos. Los alimentos van a ser ingeridos por este organismo y una vez que son ingeridos, se obtiene dividiendo alimentos, le van a proporcionar justamente las fuentes energéticas. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos van a ser importantes para que a partir de ellos se genere esta molécula energética. Entonces, este organismo, como herbívoro, va a consumir, ¿no?, grandes cantidades de vegetales. Ahora, estos vegetales también, al realizar el proceso de la fotosíntesis, van a generar moléculas de oxígeno. Y ese oxígeno que liberan las plantas también durante el proceso de la fotosíntesis va a ser aprovechado, ¿no?, por este organismo, va a ser aprovechado por el organismo en el proceso de la respiración. Entonces el organismo lo que realiza para obtener energía es la respiración y su respectiva también alimentación. Una vez que ha consumido el pasto y ha respirado el oxígeno, a nivel celular se van a producir diferentes reacciones químicas que nosotros hemos llamado la respiración celular, y entonces como resultado de ello se va a obtener la energía necesaria para su funcionamiento. ¿Cómo se resume este proceso de la respiración celular? Vemos acá la ecuación de la respiración. Encontramos, por ejemplo, de que el organismo que estamos observando consume glucosa. Pero además de consumir glucosa en sus alimentos, realiza también respiración del oxígeno atmosférico. A nivel celular va a haber una reacción de fosforilación del adenosindifosfato, quien va a reaccionar con un fósforo inorgánico. Y como resultado de ese complejo proceso se van a producir diferentes productos. Por ejemplo, tenemos el CO2, que es un desecho. Vamos a tener también el agua metabólica que se va a generar en el proceso. Como se refiere a un conjunto de reacciones químicas también, se va a producir bastante calor
y finalmente ese calor se va a disipar. Ese calor, por ejemplo, no sirve para que el organismo realice sus actividades, no sirve para realizar trabajo, se disipa, pero al ser un organismo también que mantiene una temperatura constante, al ser un organismo homeotermo, ese calor le va a permitir también, ¿no?, al organismo mantener constante su temperatura. Pero lo más importante de este proceso es la obtención de energía útil para las células, la obtención de moléculas de adenosín trifosfato con los cuales sus células van a poder funcionar. Van a realizar, por ejemplo, transporte a través de membrana, lo que se llama el transporte activo, van a realizar contracción, van a realizar diferentes procesos que son necesarios, ¿no?, para la existencia celular. Entonces, en resumen, la respiración celular es un evento en el que la glucosa y el oxígeno reaccionan para generar básicamente adenosín trifosfato. En el proceso se van a generar también otras moléculas a manera de desechos o a manera de productos metabólicos, pero lo importante, no perder de vista, es la obtención de adenosín trifosfato. Muy bien, como hemos mencionado, las células utilizan pues una molécula específica para realizar sus actividades. No realizan, digamos, su actividad con cualquier molécula, sino con la que hemos mencionado, el adenosín trifosfato. Ahora, ¿qué es el adenosín trifosfato? Conocido también como el ATP, ¿no? El ATP lo vamos a definir como un nucleótido energético que va a ser útil para las actividades celulares. Es decir, es una molécula a partir de la cual se va a obtener energía, ¿no?, para las actividades celulares. Los enlaces presentes en esta molécula son los que van a liberar la energía necesaria para que una célula pueda cumplir sus funciones. ¿Y cómo es esta molécula? ¿O cómo se forma? ¿Cuáles son sus precursores, ¿no? Entonces observemos. Una molécula de ATP contiene, entre otras cosas, por ejemplo, adenina, ¿no? Nosotros conocemos varias bases nitrogenadas, ¿no? Por ejemplo, conocemos a la adenina, a la timina, a la guanina, a la citosina, etc. Pero en el ATP específicamente está una base nitrogenada conocida como adenina. Bueno, sabemos que es una molécula heterocíclica. Esta adenina se va a unir con una pentosa mediante un enlace glucosídico. Esta pentosa es conocida como la ribosa, ¿no?, un azúcar, un monosacárido de 5 carbonos. Entonces este monosacárido se une a la adenina mediante el enlace glucosídico y además vamos a ver que a esta ribosa se unen grupos fosfato, ¿no? Se van a unir grupos fosfato. A este precursor del ATP se le conoce como el adenosín difosfato. El adenosín difosfato. Este adenosín difosfato va a unirse con un fósforo inorgánico, ¿no? Va a unirse con un fósforo inorgánico en un proceso conocido como la fosforilación, ¿no? El proceso se conoce como la fosforilación. ¿Por qué? Porque en este caso el ADP, el adenosín difosfato, va a ganar un fósforo y por eso el evento se llama fosforilación. Entonces, en el momento en que el ADP se une al fósforo inorgánico, ¿cómo va a quedar la molécula? Este es el ADP que estamos observando acá, ¿no? Ahí está la adenina, ahí está la pentosa, conocida como ribosa, ahí están los dos grupos fosfato, justamente hasta ahí sería adenosín difosfato. Pero ¿qué ocurre justamente en el proceso de la fosforilación? Un tercer grupo fosfato se va a unir mediante un enlace llamado enlace anhidro o enlace fosfato-fosfato.
Este enlace que estoy señalando justamente es un enlace de alta energía. Es el que se va a hidrolizar, es el que se va a desintegrar, el que se va a romper para liberar su energía y hacer posible el funcionamiento de una célula, ¿no? Puede ser una célula muscular, una célula neuronal, alguna célula del organismo, ¿no? En ese sentido, vemos cómo se ha formado el ATP. A ver, ¿cómo se forma? En un proceso llamado fosforilación. En este caso vamos a ver, por ejemplo, más adelante, la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato también. Y ese proceso de fosforilación consiste en la reacción de un adenosindifosfato o ADP más un fósforo inorgánico. Al unirse ambos nos van a dar el adenosin trifosfato. Entonces esta sería la molécula del ATP de la cual vamos a hablar a lo largo de esta clase, ¿no? No olvidar finalmente de que el ATP está formado por una base nitrogenada llamada adenina, por una pentosa llamada ribosa y 3 grupos fosfato. Bueno, ya hemos ido conociendo algunos aspectos generales de la respiración celular y bueno, a manera de conclusión pasemos a definir este proceso importante de la respiración. ¿En qué consiste la respiración celular? En un conjunto de reacciones metabólicas en las que las moléculas orgánicas energéticas se desintegran y generan adenosin trifosfato. Entonces, la importancia de este proceso radica pues en que un organismo consume ciertos alimentos, esos alimentos los transforma en nutrientes y estos nutrientes, digamos, al desintegrarse a nivel celular, al metabolizarse, van a liberar justamente su energía en forma de ATP. En eso consiste entonces la respiración celular. Ahora, ¿qué tipo de proceso es la respiración celular? La respiración celular es un proceso catabólico. ¿Qué significa eso? Que lo principal, lo primordial, es decir, lo que predomina en este conjunto de reacciones metabólicas es la desintegración de las moléculas. Puede que hayan procesos en los cuales se forman también algunas moléculas, pero lo que predomina en este evento, en este proceso de la respiración, es la desintegración de las llamadas moléculas energéticas. Habíamos hablado en un principio de la glucosa que consumía, por ejemplo, el cebú. Entonces esa glucosa va a ser desintegrada, ¿no? Entonces, y en ese proceso se va a liberar la energía. Como se está desintegrando una molécula, el proceso es catabólico. También la respiración celular es un proceso exergónico. Es un proceso exergónico. Es decir, es un proceso en el que la energía no se va a consumir, todo lo contrario, la energía se libera. También ya hemos hablado del ATP. Y esta molécula ATP es importante recordar de que es una molécula pues altamente exergónica, ¿no? En condiciones normales, de manera espontánea y fácilmente, esta molécula se hidroliza, es decir, libera su energía. Entonces, en ese sentido, este proceso es un proceso exergónico. Nos estamos refiriendo a la respiración celular. Es un proceso exergónico porque es un proceso en el que se libera la energía de las moléculas. Finalmente, también es importante recordar de que este proceso de la respiración celular es continuo, en el sentido en que, por ejemplo, si tomamos en cuenta la fotosíntesis pues solamente ocurre mientras haya energía luminosa, ¿no? Es decir, de día ocurre y en la noche se interrumpe el proceso. En cambio, en la respiración celular vamos a ver de que los procesos son continuos. La respiración celular como tal no puede detenerse, ¿no? El organismo necesita constantemente del aporte del oxígeno, por ejemplo, para poder metabolizar sus nutrientes y obtener energía de esa manera. Entonces, haciendo un repaso de estas tres características, diremos que es catabólico porque predomina la desintegración de moléculas, es exergónico porque se observan procesos de liberación de energía y es continuo porque es un evento pues que no se detiene, ¿no? En ningún momento.
Por otro lado también, ya para redondear esta primera parte, hemos visto pues la importancia del proceso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos saber con la respiración celular? ¿Por qué la importancia de este evento? ¿Por qué lo estudiamos? Es que la respiración celular es el proceso que va a permitir que los seres vivos obtengan energía útil en forma de ATP. Para hacer una comparación, ¿no? La fotosíntesis, por ejemplo, es importante porque se forman moléculas orgánicas, pero en este caso la importancia radica en la obtención de energía. Esa energía se va a obtener justamente a partir de la desintegración de las moléculas en la respiración celular. Por lo tanto, no perder de vista, ¿no?, la importancia del proceso que estamos viendo en esta sesión es la obtención de adenosín trifosfato. Muy bien, ahora conozcamos en qué parte ocurre esta respiración celular. Obviamente su nombre ya nos da un indicador, ¿no? Dice respiración celular y tiene que ser justamente a nivel de la célula. Pero exactamente en qué parte, cómo se da el proceso. Entonces hablemos de la localización de la respiración celular. Sabemos de que hay dos tipos de célula en la naturaleza, ¿no? Una célula procariota, primitiva, sencilla, y una célula eucariota. La célula procariota más o menos tiene esta forma: una pared celular formada por peptidoglucano y una membrana celular que presenta repliegues. Este es un esquema sencillo de una célula procariota. Si esta es una célula procariota, es decir, una bacteria, ¿en qué parte de la bacteria ocurre el proceso de la respiración celular? Veamos. Uno de los eventos va a ocurrir a nivel del citoplasma, de la parte acuosa del citoplasma, es decir, del citosol. Ahí se encuentran enzimas que van a hacer posible una parte de este proceso de la respiración. Pero no todo ocurre ahí, sino también van a ser importantes las enzimas presentes en los repliegues de la membrana de la bacteria. Estos repliegues, como sabemos nosotros, se llaman mesosomas. Estos mesosomas contienen justamente enzimas que también participan en el proceso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿en qué parte de una célula procariota ocurre la respiración celular? Bueno, a nivel del citosol una parte y a nivel del mesosoma otra parte. Muy bien, también sabemos que en la naturaleza hay otra forma celular conocida como la célula eucariota. Entonces ubiquemos también este proceso de la respiración a nivel de las células eucariotas. La célula eucariota obviamente es mucho más compleja que la célula procariota. Por ejemplo, acá observamos una célula animal donde se ve por acá su membrana. Esta sería la membrana celular. Este sería el núcleo, que es algo típico, ¿no?, en una célula eucariota, un núcleo delimitado por una carioteca bien definida. Y también en el citoplasma encontraremos diferentes organelas que en el caso de la célula procariota están ausentes. Muy bien, si esta es la estructura general de una célula eucariota, localicemos dónde ocurre la respiración celular. Una parte del proceso ocurre justamente a nivel del citosol. Ahí van a haber enzimas importantes, por ejemplo, en la degradación de la glucosa, en la parte inicial del proceso. Pero no todo ocurre a nivel del citosol, sino también a nivel de esta organela importante que es la mitocondria. Entonces, la mitocondria es la que va a generar inclusive la mayor cantidad de ATP durante el proceso de la respiración celular. Muy bien, entonces en resumen, recordemos lo siguiente, ¿no? Cuando se trata de célula procariota, el proceso ocurre en el citosol y en el mesosoma, siendo más importante el mesosoma, ya que a ese nivel se genera mayor cantidad de energía. Cuando se trata de una célula eucariota, el proceso ocurre en el citosol y en la mitocondria, siendo también la mitocondria más importante, cuantitativamente hablando,
ya que ahí se van a generar la mayor cantidad de ATP durante la respiración celular. Muy bien, ahora que ya conocemos en qué lugar, en qué estructuras celulares ocurre el proceso, veamos cuáles son las fases importantes de este proceso de la respiración celular. Entonces, dentro de las etapas, las fases del proceso de la respiración, tenemos una fase anaerobia. Se llama así fase anaerobia o fase anaeróbica también, porque es una etapa pues independiente del oxígeno. Es decir, si hay presencia de oxígeno, va a ocurrir. Si no hay presencia de oxígeno, igualmente va a ocurrir también este evento. ¿Por qué? Porque es una fase independiente de oxígeno. En ese sentido, vemos que durante este periodo, los procesos que se van a dar son la glucólisis y en este caso la fermentación. Entonces son dos eventos que no requieren de oxígeno para ocurrir. Son eventos independientes del oxígeno. ¿Y dónde ocurre este evento, no? Si esto, por ejemplo, es la célula, si esta, por ejemplo, es la célula, como vemos, si tiene núcleo, es una célula eucariota, además tiene su organela llamada mitocondria. Entonces, la fase anaerobia, que es la primera etapa de la respiración celular, va a ocurrir en el citosol, es decir, fuera de la mitocondria. Atención acá, ¿no? Esta es la mitocondria y observamos con esta flecha de que todos los procesos que estamos observando acá ocurren en el citoplasma. La otra etapa, la otra fase de la respiración celular es la etapa aerobia, ¿no? En esta etapa aerobia también vamos a encontrar procesos como la descarboxilación del piruvato, vamos a encontrar que ocurre el ciclo de Krebs y también vamos a ver que ahí ocurre la fosforilación oxidativa. Entonces ya estamos conociendo, ¿no?, algunos eventos, algunos procesos importantes de la respiración celular. Entonces, recordemos, en la fase anaerobia va a ocurrir la glucólisis y la fermentación, procesos independientes del oxígeno, donde ocurren a nivel del citoplasma, del citosol. En la fase aerobia o fase aeróbica también van a ocurrir eventos como la descarboxilación oxidativa del piruvato, va a ocurrir el ciclo de Krebs y va a ocurrir la fosforilación oxidativa. Pero ¿en qué parte ocurre o en qué parte tiene lugar la fase aerobia? A nivel de la mitocondria. Muy bien, entonces si hablamos de las fases, observamos que hay dos fases, ¿no? La fase anaerobia y la fase aerobia. La fase anaerobia a nivel del citosol, la fase aerobia a nivel de la mitocondria. Durante la fase anaerobia, vamos a encontrar eventos como la glucólisis y fermentación, mientras que en la fase aerobia encontraremos estos tres eventos importantes, como es la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Muy bien, ya conocemos entonces que durante la respiración celular hay dos fases importantes que son la anaerobia y la aerobia. En ese orden, la primera parte entonces del proceso es un proceso oxígeno independiente, anaeróbico, y la segunda parte es un conjunto de eventos oxígeno dependientes, ¿no? Es decir, procesos aeróbicos. Empecemos describiendo la primera parte, que corresponde a la fase anaerobia. Dentro de ello, por ejemplo, tenemos a lo que es la glucólisis, ¿no? La glucólisis, como el nombre indica, es la desintegración, ¿no?, de la glucosa, ¿no? Es la desintegración de la glucosa. Y hay algunas vías conocidas para desintegrar justamente la glucosa. Sin embargo, la manera más frecuente, el proceso más conocido de desintegrar la glucosa se llama vía de Embden-Meyerhof, ¿no? Entonces, no son sinónimos, pero sin embargo podemos mencionar de que esta es la manera más frecuente, la forma como los organismos
desintegran a la glucosa para la obtención de energía. Describamos este proceso. Vamos a ubicarnos en una célula eucariota, porque digamos hay mayores estructuras, participa la mitocondria, ¿no? A diferencia de la célula procariota, donde solamente pues, había un mesosoma y el citoplasma, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la estructura de una célula eucariota y la respiración en dicha célula, veamos lo siguiente. Supongamos que esta es la célula, ¿no? Esta es la célula eucariota. Ahí está el núcleo típico de la célula eucariota y la organela involucrada en este proceso de la respiración celular llamada mitocondria. Sabemos que la glucólisis es un proceso citosólico, es decir, tiene lugar en esta zona de la célula, ¿no? En el citoplasma. ¿Y cómo ocurre esto? Justamente en el momento en que la glucosa ingresa en la célula, empieza el proceso. Esta glucosa a nivel citoplasmático va a convertirse en piruvato. Obviamente una glucosa tiene 6 carbonos y durante su metabolismo va a originar a 2 piruvatos de 3 carbonos. 2 piruvatos de 3 carbonos. Es un proceso complejo, ¿no? De aproximadamente 10 reacciones químicas en las cuales la glucosa va a irse transformando hasta finalmente dar un producto final que es el piruvato. En este evento, entonces, lo que vamos a observar es, por ejemplo, que para que se active el proceso, es decir, en una primera parte, para que ocurra la glucólisis, ¿no? Participan 2 moléculas de ATP, es decir, van a ser necesarias las moléculas de ATP para procesos de fosforilación, ¿no? De la glucosa o su derivado que va a ser posteriormente la fructosa también. Entonces se invierte, digamos, en el evento 2 moléculas de ATP. Continúa el proceso y vamos a observar de que también ya en una segunda parte se producen 4 moléculas de ATP, ¿no? Se van a producir 4 moléculas de ATP. Además de producirse el ATP, vamos a observar también que se forman moléculas de NAD reducido, ¿no? Moléculas de NAD reducido. Entonces, si nosotros quisiéramos observar el proceso global de la glucólisis, vamos a ver de que hay una primera parte, ¿no? Hay una primera parte en esta zona, ¿no? En donde hay gasto de energía, ¿no? Se va a gastar energía en forma de ATP. Pero también vamos a observar de que hay una segunda parte, ¿no? Una segunda parte del proceso en donde más bien hay ganancia de energía, ¿no? Hay ganancia de energía. Es un proceso, como estamos viendo, citosólico, pero que además se caracteriza porque la cantidad de ATP, porque la cantidad de ATP es mínima, digamos, ¿no? Si vemos acá que se invierte 2 y se gana 4, entonces la ganancia neta, ¿cuánto es? La ganancia neta es de 2 moléculas de ATP. Solamente 2 moléculas de ATP por cada glucosa, ¿no? Por cada glucosa. Entonces vemos que cuantitativamente, al parecer, no es muy importante, pero es un proceso rápido. Es un proceso rápido que le va a proporcionar a la célula, en muchos casos, la energía necesaria para la existencia de esa célula, en condiciones anaeróbicas. Muy bien, entonces, esto tendríamos como, digamos, esquema general de la glucólisis. Bueno, finalmente, para pasar ya a otro punto de la respiración celular, vamos a hacer un repaso de la glucólisis. ¿Está bien? Hagamos un repaso para que se queden las ideas fijas sobre el proceso. Sabemos que la glucólisis, entonces, es un proceso anaeróbico, ¿no? Es un proceso anaeróbico. Es parte de la fase anaerobia, de la primera etapa de la respiración celular. Pero ¿qué más conocemos de la glucólisis? No olvidar de que ocurre en el citosol, es decir, fuera de la mitocondria, ¿no? Entonces, todo lo que sea anaeróbico va a ocurrir fuera de la mitocondria y todo lo que sea aeróbico dentro de la mitocondria. Pero en el caso de la glucólisis,
¿no? Ocurre en el citosol. ¿Qué más sabemos de la glucólisis? Que es independiente de oxígeno. Como habíamos mencionado, no solamente ocurre en el citosol, sino haya o no haya oxígeno, este proceso va a ocurrir y va a generar 2 ATP netos. ¿Qué más sabemos? De que se puede dividir el proceso, se puede resumir, digamos, ¿no?, en 2 partes. Una primera parte donde se gasta energía, 2 ATP, recuerden, por cada molécula de glucosa, y una segunda parte donde se gana energía, 4 ATP. Por eso en su momento mencionábamos de que la ganancia neta va a ser pues de 2 ATP. Se gastan 2, pero se ganan 4. ¿Qué más podemos decir de la glucólisis? Es importante saber, por ejemplo, cuáles son los productos de esta glucólisis. ¿Cuáles son los productos de esta parte de la respiración celular? Entonces ahí recordaremos de que, por ejemplo, hay 2 piruvatos, ¿no? La glucosa tenía 6 carbonos, se desdobla en un conjunto de 10 reacciones químicas y el producto final son 2 piruvatos que son moléculas de 3 carbonos, ¿no? Tenemos 2 NAT reducidos. Estos hidrógenos que están reduciendo a esta coenzima justamente son los hidrógenos liberados de la glucosa en el proceso de la glucólisis. Entonces, para que siga ocurriendo la glucólisis, tiene que haber aceptores de hidrógenos. Entonces, dentro de los aceptores temporales de hidrógeno, vamos a encontrar a NAT, una coenzima importante que participa justamente como aceptor temporal. ¿Cuál es el destino de NAT? ¿Cuál es el destino de NAT? Los hidrógenos que en este momento están reduciendo a NAT van a ingresar en la mitocondria por intermedio de un sistema llamado las lanzaderas, para lo cual tiene que haber oxígeno necesariamente, porque si no hay oxígeno no funcionan las lanzaderas, por lo tanto el hidrógeno no ingresa en la mitocondria y entonces esta molécula va a participar en el proceso llamado la fermentación. Lo mismo ocurre con el piruvato, ¿no? Los piruvatos formados en el proceso de la glucólisis van a ingresar en la mitocondria, pero en presencia de oxígeno. Si no hay suficiente cantidad de oxígeno, entonces los piruvatos también van a participar en un proceso conocido como la fermentación. Es decir, estas 2 moléculas van a realizar fermentación si es que en ese momento en la célula hay carencia, hay déficit de oxígeno. Otro producto importante de la glucólisis es el ATP, ¿no? Si bien es cierto, se habían gastado, como decíamos, 2 ATP para que ocurra el proceso, hay 4 ATP que se generan en ese mismo proceso y la ganancia neta es de 2 ATP por cada molécula de glucosa. ¿Cómo se llama exactamente el evento en el que se forman los ATP de la glucólisis? Se conocen como la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, este sería, en resumen, ¿no?, la glucólisis. Continuando con los procesos anaeróbicos, vamos a revisar ahora los procesos de fermentación. Ya hemos visto la glucólisis, que ocurre en condiciones anaeróbicas también, y ahora veamos la fermentación. En este sentido, por ejemplo, una forma de fermentación es la alcohólica, otra forma de fermentación es la fermentación láctica, hay fermentaciones, por ejemplo, propiónicas también, fermentaciones acéticas también, dependiendo, ¿no?, digamos, del organismo que participe, dependiendo de las condiciones también, ¿no? Muy bien, veamos a la fermentación alcohólica. Se llama justamente fermentación alcohólica porque uno de los productos de este proceso va a ser el etanol, el alcohol etílico. Este proceso ocurre fundamentalmente a nivel, pues, de las levaduras. Las levaduras son células eucariotas, son hongos unicelulares. Entonces, veamos más o menos la estructura de una levadura. Vemos acá, ¿no?, levaduras observadas a nivel microscópico que están realizando inclusive su proceso de división celular
mediante la gemación, una forma de reproducción asexual. Esta es una vista microscópica, pero veamos el esquema de la levadura. La levadura, como les acabo de decir, es una célula eucariota. Entonces, vemos acá la membrana celular, ¿no? La membrana celular, por encima de ella podemos encontrar inclusive una pared celular. Pero lo importante acá es ver también el núcleo, ¿no? Típico de una célula eucariota. También vemos la mitocondria, ¿no? Una organela también propia de una célula eucariota. Queremos ver entonces cómo es el proceso de la fermentación alcohólica, que como recordamos, no estemos esperando de que ocurra en la mitocondria, ¿no? O en el núcleo, sino como todo proceso anaeróbico, donde va a ocurrir a nivel citosólico, a nivel del citoplasma. Entonces, el evento empieza de la siguiente manera. Sabemos que la glucosa se desdobla en piruvato en un proceso llamado glucólisis, ¿verdad? Hasta ahí ya conocemos el evento, ¿no? A nivel citoplasmático, la glucosa se desdobla en piruvato, proceso conocido como la glucólisis. En esa glucólisis se producen 2 ATP netos, ¿verdad? Se producen 2 ATP netos. Entonces sería algo así como un resumen pequeño para recordar la glucólisis, ¿no? La glucosa se convierte en piruvato y se liberan 2 moléculas de ATP. Se producen 2 ATP netos. Hasta ahí, glucólisis. ¿Qué debe pasar con este piruvato? Si hay presencia de oxígeno, entonces el piruvato debería difundir hacia el interior de la mitocondria y continuar con los procesos aeróbicos. Pero como estamos hablando de la fermentación, sabemos que la condición para que ocurra una fermentación es la ausencia de oxígeno. Entonces este piruvato, en ausencia de oxígeno, no va a ingresar en la mitocondria. A nivel citoplasmático va a experimentar otros procesos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver de que este piruvato en una levadura, ¿no? En un hongo unicelular, se va a convertir en acetaldehído mediante la acción de ciertas enzimas conocidas como las descarboxilasas. Entonces estas enzimas van a quitarle carbonos al piruvato, los cuales se van a liberar en forma de dióxido de carbono. Entonces a partir de acá ya estamos hablando del proceso de la fermentación. Cuando el piruvato, en ausencia de oxígeno, se desdobla en otras moléculas a nivel citoplasmático, estamos hablando ya de proceso de fermentación. Vemos que no solo se produce acetil, sino se libera dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es útil, por ejemplo, para nosotros, ¿no? En el proceso de la industria de la panificación, ¿no? Para la industria de la panificación se utiliza este dióxido de carbono, ¿no? Lo que hace posible la buena formación de la masa y la producción adecuada de este tipo de productos. Sin embargo, no pensemos de que, digamos, esta es la máxima importancia, digamos, para la levadura, ¿no? Para el hongo como tal, sino que el hongo está realizando este evento, ¿no? Digamos, como consecuencia de la falta de oxígeno, ¿no? Es una manera de obtener energía también. Pero el proceso no queda ahí. Una vez que ya se libera el CO2, una vez que ya se formó el acetaldehído, otras enzimas, las enzimas conocidas como alcohol deshidrogenasas, van a hacer que ese acetaldehído sea convertido en etanol. Pero para que se convierta en etanol es importante, por ejemplo, el etanol, que va a ser importante, ¿no?, para las bebidas alcohólicas, es importante de que este acetaldehído sea reducido. ¿Y con qué se va a reducir? Justamente con los hidrógenos que se habían producido, que se habían liberado durante la glucólisis. Recuerden que en la glucólisis no solo se produce ATP, sino además
se producen también moléculas reducidas, en este caso NAD reducido. Entonces este NAD reducido, que en ausencia de oxígeno no puede ingresar a la mitocondria, ahora lo que va a hacer es ceder su hidrógeno al acetaldehído. Y como consecuencia, el acetaldehído se convierte en etanol y el NAD se queda en su estado oxidado, libre para seguir participando en un proceso de glucólisis. Libre para participar en la glucólisis y también de esa manera la célula pueda pues obtener energía, ¿no? Entonces, la importancia de la fermentación alcohólica, para la levadura radica pues en que este organismo unicelular va a poder conseguir energía en ausencia de oxígeno, Como vemos nosotros acá, en la fermentación alcohólica no ocurre ningún evento dentro de la mitocondria. Todo está ocurriendo a nivel del citoplasma. Pero ¿por qué no hay eventos mitocondriales? Porque hay carencia de oxígeno justamente. Entonces recordemos nuevamente de que la fermentación le va a generar a la levadura energía en condiciones anaeróbicas. Y bueno, a nosotros nos interesa conocer este proceso porque con los productos de esta fermentación alcohólica, por ejemplo con este producto que es el dióxido, se impulsa pues la industria de la panificación, y con este producto que es el alcohol etílico se impulsa la industria de las bebidas alcohólicas. La otra forma de fermentación es la llamada fermentación láctica, que ocurre en algunas bacterias, por ejemplo las bacterias lácticas que están a nivel del intestino, por ejemplo, pero también ocurre en nuestros músculos. Entonces vamos a ver el proceso a nivel muscular. Por ejemplo, ¿qué encontramos en los músculos? Encontramos a nivel muscular una célula, ¿no? Una célula que va a ser conocida como el miocito, ¿no? La fibra muscular o miocito. ¿Está bien? Supongamos que esta es la célula del músculo y es una célula obviamente eucariota, ¿no? Tiene, digamos, un núcleo. En el caso de este tipo de músculos, por ejemplo, va a tener más de un núcleo inclusive, ¿no? También en la célula eucariota muscular encontramos, por ejemplo, a la mitocondria, pero nuevamente, ¿no? Colocamos estas estructuras para recordar de que los procesos de fermentación no van a ocurrir justamente ahí. Más bien los procesos de fermentación, en este caso la fermentación láctica, es un proceso que va a ocurrir a nivel del citoplasma. ¿Y cómo se da el evento? Veamos. Sabemos que la glucosa va a llegar al músculo, ¿no? Mediante la sangre, por vía sanguínea, llega a este tejido muscular e ingresa justamente en cada una de las células musculares, en cada uno de los miocitos. Una vez que la glucosa ha ingresado, experimenta un proceso que ya conocemos también, llamado glucólisis, ¿no? Conocido como la glucólisis, en el cual la glucosa se transforma en piruvato. ¿Está bien? Se transforma en piruvato. Y en este proceso lo importante es rescatar de que se va a liberar algo de energía, en este caso 2 moléculas de ATP netos. En cada proceso de glucólisis se liberan 2 moléculas de ATP netos. Muy bien, sabemos que esta parte se llama glucólisis y que, como está ocurriendo en el citoplasma, también es un evento anaeróbico. ¿Qué debe pasar con el piruvato? Debería ingresar a la mitocondria, pero no va a ingresar justamente por el déficit de oxígeno que existe en este momento. Y entonces tiene lugar el otro evento llamado fermentación. Pero como este es un músculo, no es una levadura, entonces las enzimas presentes en esta célula son diferentes. Por lo tanto, no va a haber la misma forma de fermentación alcohólica que en las levaduras, sino la fermentación láctica.
Entonces las enzimas, por ejemplo, conocidas como las lactato deshidrogenasas, van a justamente hacer que el piruvato se reduzca, dando lugar a la formación de lactato o ácido láctico. Este ácido láctico, por ejemplo, es muy importante en la producción de algunos alimentos, como el yogur, por ejemplo, ¿no? Es importante en la producción del yogur, ¿ya? Pero, digamos, esa es su aplicación, la aplicación práctica que nosotros le encontramos al lactato para beneficio, digamos, nuestro, para beneficio nuestro. El beneficio de la célula como tal, del músculo como tal, más bien es la obtención de energía en condiciones anaeróbicas, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la fermentación y entonces todo esto corresponde a un proceso anaeróbico. La primera parte es la glucólisis y de ahí continúan ya los procesos de fermentación propiamente. En ese sentido, el piruvato, para convertirse en lactato, se reduce. ¿Pero con qué se reduce? Con los hidrógenos liberados en el proceso de la glucólisis. Sabemos que acá, nuevamente hay que repetir esto, en este proceso se genera ATP, pero también se liberan hidrógenos a partir de la glucosa. Esos hidrógenos son aceptados por coenzimas como el NAT y tenemos de esa manera el NAT reducido, que al igual que el piruvato deberían ingresar en la mitocondria, pero como hay carencia de oxígeno, no se da con ellos la fase aeróbica, sino participan ambos de un proceso anaeróbico llamado fermentación. Entonces, en esa fermentación, este piruvato, observamos pues, ¿no?, que se reduce con los hidrógenos del NAT, dejando justamente el NAT libre para que pueda seguir participando en un proceso nuevo de glucólisis, pero el piruvato, al ganar hidrógenos, se convierte en lactato. Y ese lactato justamente, digamos, se utiliza, ¿no? Si fuera esta célula, por ejemplo, una bacteria, ese lactato sería útil para la formación del yogur. Pero estamos hablando de la célula muscular. Entonces, ¿qué va a pasar con este lactato en la célula muscular? Lo que va a generar es justamente dolor muscular. Se acumula el lactato y genera dolor muscular. ¿Está bien? La célula muscular, ya con acumulaciones de lactato, va a tener, digamos, problemas en su fisiología, ¿no? No va a cumplir cabalmente su función, pero, digamos, este lactato no queda ahí. ¿Qué va a pasar con ese lactato generado en nuestros músculos? ¿Qué va a pasar con el lactato generado en el músculo? Ese lactato va a salir de la célula muscular, ¿no? Va a salir de la célula muscular y mediante la sangre, mediante los vasos sanguíneos, va a empezar a circular este lactato. El lactato del músculo entonces sale de la célula, mediante la sangre se dirige ese lactato a otra célula del cuerpo. ¿Dónde se encuentra esa célula? A nivel del hígado, ¿no? Acá en el hígado tenemos otro tipo de células conocidas como los miocitos. Entonces, el lactato del músculo, vía sanguínea, se dirige en este caso a los hepatocitos, a las células del hígado. ¿Qué pasa en el hígado con este lactato? Este lactato en el hígado va a generar piruvato, es decir, va a ser un proceso inverso al que ocurría en los músculos, y a partir de ese piruvato se va a generar la glucosa en el interior de las células del hígado. ¿Está bien? Esta glucosa, digamos, la formación de la glucosa requiere del aporte de 6 moléculas de ATP, ¿no? Entonces, realizando un gasto de energía, lo que hace el hígado, lo que hace el hígado es transformar el piruvato nuevamente en glucosa. Una vez que la glucosa se ha generado a nivel del hígado,
también sale de la célula hepática y mediante los vasos sanguíneos se dirige nuevamente al músculo para generar nuevamente también más aporte energético que sirva al trabajo muscular. Como vemos nosotros acá, se observa pues un ciclo interesante que ocurre entre la célula muscular, ¿no? Entre la célula muscular y la célula hepática. Es decir, hay un evento cíclico entre el músculo y el hígado. A ese conjunto de eventos cíclicos se les conoce como el ciclo de Cori. Entonces, nuevamente repasemos, a ver. ¿Por qué se da la fermentación láctica? Porque no hay oxígeno suficiente a nivel celular. Entonces, la fermentación láctica le va a permitir al músculo o a la bacteria seguir con vida, a la célula muscular, en ausencia de oxígeno, porque se genera 2 ATP durante la glucólisis. Pero en este caso, la fermentación láctica, se produce el lactato a nivel muscular. Ese lactato sale por los vasos sanguíneos, se dirige hacia las células hepáticas y a nivel del hígado el lactato es reconvertido en glucosa en un proceso llamado gluconeogénesis, un proceso que requiere del gasto de 6 ATP. Muy bien, entonces, ¿qué podemos observar acá? De repente observamos de que se produce 2, pero se gasta 6 y aparentemente habría una pérdida energética. Pero se está produciendo ATP en el músculo y se está gastando en el hígado. Entonces, este ciclo de Cori en realidad es importante porque hace posible el trabajo muscular. Seguramente que en el hígado hay pérdida de energía, pero lo importante acá es que el ciclo de Cori hace posible el trabajo muscular. Entonces, un deportista, por ejemplo, necesita pues de este ciclo necesariamente. Todos los deportistas empiezan su trabajo y empiezan a realizar ciclo de Cori. ¿Cuál es la importancia de este ciclo de Cori? Que les va a permitir obtener más energía a nivel muscular, a pesar de que a nivel hepático se puede estar invirtiendo gran cantidad de energía en la gluconeogénesis. Esta sería entonces la importancia, digamos, de la fermentación láctica, la importancia del ciclo de Cori. Y digamos, hay que recordar pues de que son eventos citosólicos. Muy bien, ahora pasemos a repasar el proceso de la fermentación. Sabemos que la fermentación entonces es un evento anaeróbico, ocurre en el citosol. Es independiente totalmente del oxígeno. Sabemos que hay una fermentación láctica, hemos mencionado de que ocurre esto, por ejemplo, en las células musculares y en las bacterias. También en la fermentación láctica hay que recordar los productos, ¿no? ¿Cuáles son los productos de la fermentación láctica? Justamente el lactato. El lactato que podíamos utilizarlo, por ejemplo, en la producción de yogur, ¿no? Y que en el caso del músculo necesariamente tenía que pasar hacia el hígado para que realice la gluconeogénesis. Y además el NAT, que es importante, por ejemplo, que va a ser muy importante, en que hace posible que la glucólisis siga ocurriendo, ¿no? O sea, la liberación del NAT es importante porque hace posible que la glucólisis siga ocurriendo. De esa manera, el miocito o la bacteria siguen obteniendo ATP aún en ausencia de oxígeno. También hay que recordar, digamos, el famoso ciclo de Cori. ¿Por qué era importante el ciclo de Cori? Porque justamente hace posible pues el trabajo muscular, ¿no? Es muy importante durante el trabajo intenso, por ejemplo, del músculo. Gracias al ciclo de Cori, el lactato va a ser reconvertido en glucosa a nivel del hígado y nuevamente puede llegar al músculo para seguir generando más energía. Muy bien, la otra forma de fermentación era la fermentación alcohólica, ¿no? La fermentación alcohólica. Esta fermentación alcohólica más bien ocurría pues a nivel de las levaduras. Una levadura, por ejemplo, muy conocida es Saccharomyces. Esta levadura va a ser fundamental en la industria de la panificación y de las bebidas alcohólicas también.
Esta fermentación alcohólica también genera algunos productos. El CO2, ¿no?, importante para la panificación. El acetaldehído es un producto intermediario del proceso, no es un producto final, porque este acetaldehído finalmente se va a convertir en etanol, ¿no? Y este etanol sería importante para la fabricación de las bebidas alcohólicas. Muy bien, entonces estas serían las dos formas más importantes de fermentación, ¿no? La fermentación láctica y la fermentación alcohólica, que ocurren en el citoplasma. Como les decía, hay otras formas de fermentación. Por ejemplo, la fermentación acética, que convierte el alcohol, por ejemplo, en vinagre, ¿no? Y que lo hacen ciertas bacterias como Acetobacter. O la fermentación propiónica, que es muy útil, por ejemplo, en el ensilado, es decir, en la conservación del pasto, del forraje, para el ganado, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de que hay esas otras fermentaciones, es importante conocer, y hemos desarrollado, ¿no?, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Finalmente, para terminar con el proceso de la fermentación, hay que recordar la importancia del NAT, ¿no? En ambas formas de fermentación se libera NAT en su estado oxidado. Entonces, ¿por qué es importante tener NAT en estado oxidado? Porque gracias a estas moléculas ocurre la glucólisis. Y si ocurre la glucólisis, por más que haya carencia de oxígeno a nivel celular, entonces se va a producir ATP. Justamente el ATP necesario para la existencia, para la vida de la célula en condiciones anaeróbicas. Ahora vamos a iniciar con la explicación de los procesos ya a nivel mitocondrial. Es decir, vamos a empezar con la fase aeróbica del proceso. Uno de los eventos importantes en ese sentido es la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Ya? Bueno, como es aeróbico, entonces obviamente va a ocurrir a nivel de la mitocondria. Vamos a tomar como ejemplo nuevamente una célula eucariota. Supongamos que esta es la célula eucariota, ¿no? Una célula nuestra podría ser, ¿no? Dentro de esta célula eucariota tenemos, por ejemplo, a la mitocondria, pues, ¿no? Esta sería nuestra mitocondria. Ya, ahí está la mitocondria. ¿Ya? Nuestra mitocondria, esta sería la célula. Esto sería el citoplasma, ¿no? El citoplasma. Esta es la membrana externa de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria, que como sabemos presenta repliegues llamados crestas mitocondriales, el espacio externo o espacio intermembrana, el espacio interno, donde obviamente vamos a observar la presencia de la matriz mitocondrial, la matriz mitocondrial, o llamada también mitosol. Muy bien, los eventos aeróbicos van a darse pues acá en el interior de la mitocondria, ¿no? En dos zonas importantes. Una parte acá en el mitosol, la matriz mitocondrial, y la otra parte en las crestas mitocondriales. Entonces, siempre que veamos la fase aeróbica, hay que recordar la importancia del mitosol y la importancia de las crestas mitocondriales. Veamos entonces la descarboxilación oxidativa, proceso aeróbico, por lo tanto mitocondrial. En el citoplasma se había generado piruvato a partir de la glucosa. Exactamente 2 piruvatos a partir de una molécula de glucosa. Entonces este piruvato que se había generado en la glucólisis ingresa justamente a la mitocondria. Y digamos, las enzimas mitocondriales van a empezar a desdoblar al piruvato. ¿Y cómo lo desdoblan? Lo desdoblan, por ejemplo, en moléculas de acetil. Como vemos en este proceso, la cantidad de carbonos en las moléculas que estamos viendo, en las moléculas que cada vez se producen, se va reduciendo, ¿no? La glucosa tenía 6, el piruvato tiene 3, el acetil tiene 2, ¿no? Estos procesos obviamente son realizados pues por las enzimas, en este caso las enzimas
de la matriz mitocondrial. ¿Y por qué se llama descarboxilación? Descarboxilación. ¿Por qué a este evento se le llama descarboxilación? Porque justamente es en este proceso donde se va a perder carbonos. Y los carbonos que se pierden en forma de CO2. Entonces acá vemos que cada piruvato, al descarboxilarse, genera acetil. Si son dos piruvatos, se generan 2 moléculas de acetil y 2 CO2, 2 moléculas de CO2. Por eso se llama descarboxilación. Pero ¿por qué es oxidativa? ¿Por qué descarboxilación oxidativa? Porque no solamente se pierden carbonos, sino que ese proceso de pérdida de carbonos está acoplado a la pérdida de hidrógenos también. Entonces no solamente hay una descarboxilación, sino también una deshidrogenación, o llamada también oxidación. ¿Oxidación de quién? Del piruvato. Entonces lo que vemos acá es que después de una descarboxilación oxidativa, el piruvato genera productos. ¿Cómo cuáles? 2 moléculas de CO2, 2 moléculas de acetil y 2 moléculas de NAD reducidos. Esto sería a partir siempre de una glucosa. Entonces repasemos ahora el proceso de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Bueno, sabemos de que esa descarboxilación entonces ocurre durante la fase aerobia, es decir, dentro de la mitocondria. Ahí está, ocurre en el mitosol, es decir, en la matriz mitocondrial. Sabemos que otra parte del proceso aerobio va a ser en la cresta mitocondrial, pero en este caso ocurre en el mitosol. ¿Qué más? Que para que ocurra el proceso de la descarboxilación oxidativa, participa el piruvato, es decir, se da a partir del piruvato. Otro evento también importante otra cosa importante es ver los productos también, ¿no? ¿Qué productos se generan cuando se da la descarboxilación oxidativa? 2 moléculas de acetil, ¿no? 2 moléculas de CO2 y 2 moléculas de NAD reducidos. El acetil va a participar posteriormente en el ciclo de Krebs. El CO2 es el CO2 que nosotros eliminamos en cada proceso de respiración como desecho del metabolismo de los carbohidratos, y el NAD reducido, ¿no? Que justamente tiene importancia porque a nivel de las crestas mitocondriales, esta molécula va a generar ATP. Van a ser importantes en ese sentido los hidrógenos que en este momento están unidos a la coenzima NAD. Estos serían entonces los aspectos importantes de la descarboxilación oxidativa. Vamos con la explicación de los procesos aerobios, es decir, los procesos mitocondriales. Un evento, o digamos un conjunto de eventos también importantes, corresponden a lo que se llama el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs. Esta es una célula, por ejemplo, eucariota. Esta es la mitocondria de la célula eucariota, ¿no? Ahí tenemos a la célula, en el interior a la mitocondria, ¿no? Recuerden siempre esto. Esta es la membrana externa, espacio externo, membrana interna, espacio interno. Estas serían las crestas mitocondriales. ¿Cuál es la importancia del ciclo de Krebs? Energéticamente no es tan importante. Genera por cada glucosa solamente 2 ATP. Pero es importante en el sentido de que en el ciclo de Krebs se termina de metabolizar la glucosa. Es reducida a su mínima expresión. ¿Y cómo se da este evento? Vamos a ver un resumen del proceso. En el evento anterior, llamado descarboxilación oxidativa del piruvato, uno de los productos era acetil, una molécula de 2 carbonos. Y por cada glucosa se generan 2 moléculas de acetil. Este acetil va a ingresar a ese conjunto de reacciones químicas conocidas como el ciclo de Krebs, ¿no? Como el ciclo de Krebs. Pero para ingresar a ese conjunto de reacciones químicas va a ser transportado
por la coenzima A. Entonces es importante en este sentido resaltar a la coenzima A, ya que su función importante sería transportar acetil al ciclo de Krebs, ¿no? Esto va a ser el ciclo de Krebs justamente que está ocurriendo en la matriz mitocondrial. Una vez que acetil ingresa al ciclo, se une al oxalacetato de 4 carbonos. Recuerden que el acetil tiene 2 carbonos, el oxalacetato tiene 4 carbonos, pero se producen 2 moléculas de acetil por cada glucosa y por lo tanto va a haber 2 ciclos de Krebs, ¿no? Van a ocurrir 2 ciclos de Krebs. Entonces, si ingresan 2 moléculas de acetil, también se van a unir a 2 moléculas de oxalacetato. Entonces, una molécula de 2 carbonos, que es el acetil, unida a una molécula de 4 carbonos, va a generar una molécula de 6 carbonos, que es el citrato justamente. Como son 2 ciclos de Krebs por cada glucosa, obviamente se van a formar 2 citratos. Y a partir de acá, a partir del citrato, se van a producir una gran cantidad de reacciones químicas también, pero que al final van a tener como consecuencia la formación de oxalacetato, con lo cual se reinicia otro ciclo de Krebs. Ahora, ¿pero qué ocurre en todo este proceso? Es lo que hay que rescatar, es lo que hay que estar atentos. Por ejemplo, una de las cosas que va a ocurrir durante el ciclo de Krebs, ¿no?, en el cual se metaboliza completamente a la glucosa, es la deshidrogenación de moléculas. Va a ocurrir proceso de deshidrogenación. Es decir, las moléculas que participan en el ciclo van a experimentar pérdida de hidrógenos. Y como ya hemos visto, cuando los hidrógenos se liberan, siempre hay un aceptor que va a captar estos hidrógenos. En este caso, un aceptor ya muy conocido por nosotros es el NAT. Entonces, los hidrógenos liberados en el proceso son captados por NAT. Ese es un evento importante. Otro evento importante acá en el ciclo de Krebs va a ser pues justamente la liberación también de carbonos. Es decir, en el ciclo de Krebs no solamente va a haber deshidrogenaciones, sino también descarboxilaciones. La glucosa, cuya fórmula es C6H12O6, es importante energéticamente por los hidrógenos que contiene. Entonces, los carbonos y los oxígenos tienen que ser eliminados. En este caso, por ejemplo, se liberan carbonos, ¿no? Anteriormente también había ocurrido eso, en forma de CO2, y estos carbonos en forma de CO2 son los que nosotros eliminamos justamente en cada proceso de respiración. Entonces, eliminamos CO2 no solo del ciclo de Krebs, sino también eliminamos el CO2 del proceso de descarboxilación oxidativa del piruvato también, recuerden eso. Otro proceso también que vamos a ver acá en el ciclo de Krebs es la producción de 2 moléculas de guanosin-trifosfato. Recuerden que estamos tomando en cuenta 2 ciclos de Krebs. Obviamente, si tomáramos en cuenta solamente a un ciclo de Krebs, la cantidad de estos productos sería exactamente la mitad, ¿ya? Pero por cada 2 ciclos tenemos 6 NAT reducidos, 4 CO2, 2 GTP. Ahora, este GTP va a ser importante, por ejemplo, en procesos de expresión genética, ¿no? Pero, sin embargo, ese GTP luego es transformado en moléculas de ATP, que son moléculas energéticas más universales, es decir, útiles para mayor cantidad de procesos a nivel celular. Entonces, otro producto importante del ciclo de Krebs sería el ATP también. ¿Cuántos tenemos? 2 ATP. Por lo tanto, será 1 por ciclo. Recuerden que estamos tomando en cuenta 2 ciclos de Krebs. Finalmente, otra cosa que ocurre también en el ciclo de Krebs es la producción de FAT reducido. Pero ¿cómo se produce el FAT reducido? De la misma forma que ocurría con el NAT reducido. Es decir, los hidrógenos se liberan. Acá también los hidrógenos se liberan. Pero esos hidrógenos liberados tienen aceptores.
¿Y qué aceptores importantes encontramos a nivel de la matriz mitocondrial? Justamente NAT y FAT. Son coenzimas aceptoras, en este caso de los hidrógenos que son liberados del metabolismo de la glucosa justamente. Entonces esto sería en resumen el ciclo de Krebs. Para pasar a otro punto, repasemos el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs entonces es un evento aerobio, ¿no? Muy importante porque, como dijimos, se termina de desintegrar la glucosa, pero también es importante porque con los productos del ciclo de Krebs no olviden de que se forman, por ejemplo, una diversidad de aminoácidos. Entonces no solamente es un proceso de desintegración el ciclo de Krebs, sino también puede ser, digamos, una ruta importante en la formación de otras moléculas, ¿no? De repente grupos prostéticos, de repente también aminoácidos. ¿Qué características tiene este ciclo de Krebs? Ocurre en el mitosol, ¿no? Mitosol es sinónimo de matriz mitocondrial, es decir, ocurre dentro de la mitocondria, pero no en la cresta, sino en la matriz mitocondrial, el ciclo de Krebs. Se da a partir de la acetilcoenzima A, ¿no? El producto de la descarboxilación oxidativa del piruvato es acetil. Entonces, este acetil, recuerden que se une a la coenzima, quien lo transporta y lo une al oxalacetato del ciclo de Krebs. Entonces, para que se active de alguna manera, ¿no?, el ciclo de Krebs, es necesaria la participación de acetil. Pero este ciclo de Krebs también tiene otras denominaciones. Cuidado ahí, no nos vayamos a confundir. Decir ciclo de Krebs es también referirse al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? También es otra forma de denominar al ciclo de Krebs. O también nos podemos referir al ciclo de Krebs como el ciclo del citrato también. Son otras formas de referirse a este importante proceso metabólico. Para un estudio adecuado también de este proceso, es importante que en cada etapa estemos atentos con los productos que se generan. Ya hemos revisado qué productos hay en la glucólisis, qué productos en la descarboxilación oxidativa del piruvato, y ahora veamos los productos del ciclo de Krebs. Dentro de los productos encontramos 2 moléculas de CO2, pero ojo, eso es por cada ciclo. Como son 2 ciclos por glucosa, serían 4 moléculas de CO2. Por cada ciclo se genera un GTP, pero como son 2 ciclos, habrían 2 GTP, que además, no olviden, luego se transforman en moléculas de ATP. Entonces, como resultado final tenemos 2 ATP. También tenemos 3 NAT reducidos, pero ese es por cada ciclo. Y como son 2 ciclos, tendremos 6 NAT reducidos. Y finalmente también tenemos un FAT reducido en un ciclo. Pero como son 2 ciclos, serían 2 FAT reducidos. Este aspecto de los productos es importante tomar en cuenta durante el proceso de la respiración celular. Otro proceso importante también de la fase aeróbica es la fosforilación oxidativa. Pero en este caso va a ocurrir exactamente en las crestas mitocondriales. Veamos el proceso. Tenemos, por ejemplo, de que esta fosforilación oxidativa ocurre pues a nivel mitocondrial como parte del proceso aeróbico, ¿no? Entonces veamos una parte importante de la mitocondria. Por ejemplo, veamos esta zona, ¿no? Esta zona de la mitocondria. Vemos a la membrana externa nuevamente y la membrana interna replegada formando crestas. Lo maximizamos y entonces vemos que esta es la membrana externa. O la membrana externa, que es una membrana más o menos sencilla, y más bien la importante sería la membrana interna, ¿no? La membrana interna que tiene inclusive fosfolípidos especiales, como la cardiolipina, por ejemplo, una membrana bastante impermeable o poco permeable en todo caso, a diferencia de la membrana externa. Una membrana con bastantes particularidades. Por ejemplo, para el proceso de la fosforilación oxidativa, en la membrana interna, en los repliegues de la membrana interna, llamadas las crestas, vamos a encontrar complejos proteicos, ¿no? Conocidos justamente como el complejo 1,
el complejo 2, el complejo 3, ¿no? Complejo 1, complejo 2, complejo 3, la ubiquinona, ¿no? La ubiquinona que también participa, digamos, en este proceso de la fosforilación oxidativa. Tenemos a las moléculas conocidas como citocromo C, tenemos un complejo 4 y tenemos inclusive un complejo 5, ¿no? Son, como les decía, pues complejos proteicos, muchos de ellos encargados del transporte de los electrones, ¿Cómo participan estas moléculas en la fosforilación oxidativa? Sabemos que dentro de la mitocondria, o sea, en el mitosol, se han generado muchas moléculas de NAT reducido. Por ejemplo, en la descarboxilación oxidativa del piruvato y, por ejemplo, también en el ciclo de Krebs. Se han generado ahí muchas moléculas de NAT reducido. Y esas moléculas de NAT reducido contienen hidrógenos importantes para la producción de ATP en las crestas mitocondriales. Entonces, atención con lo que ocurre con el hidrógeno acá, que en este momento está unido al NAT. Esos hidrógenos se van a descomponer, bueno, primero el NAT se va a oxidar, se va a perder esos hidrógenos, y esos hidrógenos se van a descomponer en electrones y protones. Muy bien, pero el NAT ya sin el hidrógeno quedaría oxidado, ¿no? Quedaría oxidado. Ahora, los electrones de estos hidrógenos van a empezar a circular por este conjunto de complejos proteicos, a los cuales se les conoce como la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Entonces, los electrones del hidrógeno empiezan a circular acá a nivel del complejo 1, de ahí pasan a la ubiquinona o coenzima Q, y de ahí esos electrones desde la coenzima Q van a pasar al complejo 3, al citocromo y al complejo 4 de la siguiente manera, ¿no? Ahí están los electrones, entonces, de los hidrógenos empiezan a circular de esa manera desde el complejo 1, pasando por la ubiquinona, el complejo 3, citocromo y el complejo 4. ¿Qué pasa luego de esto? Los electrones que ya están en el complejo 4 retornan, ¿no? Retornan en este caso a la matriz mitocondrial. Esa es la participación de los electrones. Pero ¿qué más ocurre, no? ¿Qué más ocurre con los hidrógenos? Ya estamos viendo de que sus electrones han circulado por la cadena respiratoria, ¿no? Pero ¿y dónde están sus protones? Los protones de estos hidrógenos, recuerda que el hidrógeno es un donador de electrones y protones. Los protones de los hidrógenos van a ser bombeados de la matriz mitocondrial hacia el espacio externo, hacia el espacio intermembrana. Justamente el flujo electrónico es el que va a hacer posible ese bombeo de los protones, ¿no? Y por lo tanto estos protones van a pasar de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Y así, ¿no? A nivel del complejo 1 van a ser bombeados varios protones, ¿no? Digamos, a cargo del flujo electrónico. ¿Qué más va a ocurrir? Ese bombeo de protones no solamente se va a dar en el complejo 1, sino también se va a dar en el complejo 3 y en el complejo 4 también. Ya solo hay que recordar en este caso de que el complejo 2 no es una bomba de protones, ¿no? Ese bombeo, recuerda, nuevamente, se va a dar en el complejo 1, 3, 4. ¿Cuál de los complejos no bombea protones? El 2. Muy bien, entonces el flujo electrónico bombea protones. Ese bombeo también se va a dar a nivel del complejo 3, ¿no? El complejo 3 también hace posible, ¿no?, el paso de los protones de la matriz mitocondrial
hacia el espacio externo, ¿no? El espacio intermembrana se le llama justamente. Y también esos protones van a ser bombeados por el complejo 4, como decíamos, ¿no? Hacia el espacio intermembrana también, de esa manera. Entonces lo que estamos observando acá es lo siguiente, ¿no? Al descomponerse el hidrógeno, se observa de que sus electrones circulan por la cadena respiratoria. Ese flujo electrónico es útil para el bombeo de los protones a nivel del complejo 1, a nivel del complejo 3 y a nivel del complejo 4. De esa manera observamos que como consecuencia los protones se acumulan en el espacio intermembrana, generando el llamado potencial quimiosmótico, ¿no? Va a haber, digamos, una diferencia de concentración entre el espacio intermembrana y la matriz. Claro, porque mientras en el espacio intermembrana existen muchos protones, en la matriz van a existir en menor cantidad. Entonces hay una diferencia de concentración marcada en ese momento. ¿Qué pasa luego con estos protones? Estos protones que se han acumulado en el espacio intermembrana, luego van a retornar, al igual que los electrones, a la matriz mitocondrial, ¿no? A la matriz mitocondrial. De esa manera vemos cómo los electrones y protones del hidrógeno, ¿no? Si bien es cierto, actúan a nivel de la cresta y el espacio intermembrana, finalmente retornan, ¿no? Retornan tanto electrones como protones, ¿no? Retornan hacia la matriz mitocondrial. Pero ¿por dónde retornaron los electrones? Por el complejo 4. A nivel complejo 4 retornan a la matriz. ¿Y por dónde los protones? Por la partícula F, llamada también ATP sintetasa. Esta molécula es la molécula por la cual los protones retornan a la matriz mitocondrial. Muy bien. ¿Qué pasa con la otra coenzima, ¿no? Que también está reducida? Lo mismo que en el caso de NAT, ¿no? Obviamente en el proceso de la respiración celular se van a formar más moléculas de NAT que de FAT, pero los dos son aceptores de hidrógenos. Bueno, en este momento vemos el FAT reducido. Ese FAT reducido se va a oxidar. ¿Y cómo se oxida? Perdiendo hidrógenos. ¿No? Estamos viendo acá entonces un proceso de oxidación del FAT. ¿Qué pasa luego con estos hidrógenos que se separan del FAT? Bueno, ese hidrógeno, recordemos que es donador, ¿no? De electrones y protones. Entonces sus electrones van a empezar también a circular, ¿no? Van a empezar a circular también por la cadena respiratoria, así como lo hacían los electrones de este hidrógeno. ¿Está bien? Solo que hay una pequeña diferencia, ¿no? Mientras el NAT se descompone a nivel del complejo 1, llamado justamente NAT deshidrogenasa, el FAT reducido se oxida a nivel del complejo 2, conocido como el succinato deshidrogenasa. No es una enzima del ciclo de Krebs, bueno, que a diferencia de otras enzimas del ciclo de Krebs, se encuentra pues unida a la membrana, ¿no? A la membrana interna de la mitocondria. Entonces observamos de que el flujo electrónico de estos hidrógenos comienza en el complejo 2, mientras el flujo electrónico de estos hidrógenos comienza en el complejo 1. Entonces, ¿qué vemos como resultado? De que estos hidrógenos van a bombear más protones que estos hidrógenos. Y por eso, de manera sencilla, se menciona de que el NAT produce más ATP que el FAT.
Mientras el NAD produce aproximadamente 3 ATP, el FAT produce aproximadamente 2 ATP. ¿Cómo es eso de que produce más ATP? Es que el ATP se produce con los protones que se acumulan en esta zona, ¿no? Con los protones que se acumulan en esta zona. ¿Qué va a pasar con estos protones? Estos protones lo que van a hacer es activar a la enzima llamada ATP sintetasa. Entonces el flujo de protones brinda pues la energía necesaria para que esta enzima empiece con su actividad. Y su actividad justamente es producir ATP, como veremos en un momento. Muy bien, una vez que ya salieron los electrones y también salieron los protones, en realidad recordamos que los que han retornado son los hidrógenos, ¿no? Hacia la matriz mitocondrial. Y cada vez que se liberan hidrógenos, siempre hay un aceptor, que hasta este momento era FAT o era NAT. Sin embargo, ya luego de la actividad a nivel de la cresta, el aceptor de los hidrógenos va a ser el llamado oxígeno. El oxígeno. Este oxígeno que nosotros respiramos, ¿no? Este oxígeno que nosotros respiramos es el que se va a unir finalmente a estos hidrógenos, y al unirse van a generar esta molécula de agua metabólica, ¿no? La molécula de agua metabólica. Entonces, por eso se dice que el oxígeno que respiramos nosotros es el último aceptor de electrones, ¿no? Es el último aceptor de electrones. De manera que si no hubiera oxígeno, seguramente estos electrones no serían aceptados, no se formaría el agua, y lo que es más complicado es que no se podría dar la fase aeróbica. Todo este conjunto de eventos serían interrumpidos si es que el electrón no tendría justamente un aceptor al final del proceso. Entonces el oxígeno es importante al final del proceso, al final del proceso de la fosforilación oxidativa. Muy bien, pero sigamos revisando. ¿Qué observamos en esta parte? En esta parte observamos, por ejemplo, que han circulado los electrones a través de múltiples complejos proteicos. Entonces a todo esto se le llama la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Pero ¿qué más hemos observado en este proceso? Que los protones acumulados, ¿no? Que los protones acumulados finalmente salen por digamos en este caso el complejo 5, y a esa salida de los protones se le conoce como la quimiósmosis, ¿no? Entonces vemos dos cosas en este gráfico. Vemos por un lado la participación de la cadena transportadora de electrones y por otro lado vemos la quimiósmosis. Esta quimiósmosis va a ser importante porque justamente ese flujo de protones va a activar a esta partícula F, y cuando la partícula F se activa, lo que hace es unir adenosindifosfato a un fósforo inorgánico, ¿no? Toma como sustrato entonces al adenosindifosfato y a un fósforo inorgánico, los une, y a consecuencia de ello se produce justamente la molécula que estamos esperando, el ATP. Ahora, ¿cuánto ATP se genera en la cresta mitocondrial? ¿No? Solamente a nivel de la cresta, porque hemos visto que se forma ATP en la matriz y se forma también ATP fuera de la mitocondria también, ¿no? Pero solamente en la cresta mitocondrial, es decir, en el proceso de fosforilación oxidativa, se van a generar 32 o 34 ATP, dependiendo del tipo de lanzadera que participe. Entonces ya vamos a ver en un momento cómo se llaman esas lanzaderas, por qué una produce más, por qué la otra produce menos, ¿no? Pero en este sentido vamos a ver de que el producto final de la fosforilación oxidativa es esta cantidad de ATP, ¿no? 32 a 34 ATP. ¿Cuánto produce una molécula de glucosa?
una molécula de glucosa produce 38 o 36 ATP, de los cuales la mayor parte, como vemos, la mayor parte se produce en la fosforilación oxidativa, que tiene lugar en la cresta mitocondrial, y una pequeña parte, o sea 4 ATP adicionales, por un proceso llamado fosforilación a nivel de sustrato. Nos toca hacer ahora un resumen de esta importante fase de la respiración celular, conocida como la fosforilación oxidativa. Muy bien, sabemos de que es un evento aeróbico, que como acabamos de ver, ocurre pues a nivel de las crestas mitocondriales, y que es importante porque es el evento en donde se produce la mayor cantidad de ATP por glucosa. ¿Pero qué características tiene? Recordemos muy bien que ocurre en las crestas, es decir, en esos repliegues que tiene la membrana interna de la mitocondria. Ese es el lugar donde ocurre este proceso. ¿Qué más? Consiste, por ejemplo, la fosforilación oxidativa en una cadena respiratoria, ¿no?, en donde los electrones circulaban por diferentes complejos bombeando protones, ¿no?, que luego iban a ser utilizados para la formación de ATP, y luego una quimiósmosis, ¿no? La quimiósmosis, que es justamente la salida de los protones por la partícula F. Muy bien, entonces como consecuencia de esta quimiósmosis se producían pues, ¿no?, las moléculas de ATP, ¿no?, que como hemos visto durante la fosforilación oxidativa significaban pues una buena parte del total de ATP que se produce por glucosa. Bueno, esa explicación de que los protones al salir activan a la partícula F y esta es la que genera finalmente el ATP, corresponde a la hipótesis quimiosmótica de Mitchell, ¿no? Mitchell es el que acopla justamente estos dos eventos que finalmente tienen como consecuencia la producción del ATP. ¿Qué más sabemos de la fosforilación oxidativa? Como en varios eventos hemos estado revisando, también es bueno recordar los productos que se forman, en este caso lo hemos señalado por glucosa ahora, ¿no? Por cada glucosa, cuánto, o qué productos se van a generar. En la fosforilación oxidativa, por cada glucosa se generan 32 a 34 ATP, ¿no?, dependiendo, ¿no? Si es la lanzadera glicerol fosfato, se produce 32. Si es la lanzadera malato aspartato, se produce 34. Por eso dice acá, según el tipo de lanzadera. Dependiendo de la lanzadera, o se produce una cantidad o la otra. Muy bien, pero también hay que recordar en este momento de que una glucosa, recuerden, produce 36 a 38. Y entonces, ¿dónde están los otros 4 ATP? Bueno, esos no se producen por fosforilación oxidativa, ni siquiera en las crestas mitocondriales, sino por fosforilación a nivel de sustrato. 2 en el ciclo de Krebs y 2 en el proceso de la glucólisis. Pasamos a explicar ahora la actividad de las lanzaderas. Sabemos que estas lanzaderas tienen importancia en el sentido de que van a introducir los hidrógenos citosólicos a la mitocondria, para que con estos hidrógenos en la mitocondria pueda ser posible la producción de ATP. Hay dos tipos de lanzadera: la lanzadera glicerol fosfato y la lanzadera malato aspartato. Veamos el primer caso. La lanzadera glicerol fosfato es una lanzadera que predomina en el cerebro y en el músculo esquelético. Si esta fuera la membrana mitocondrial, ¿no?, si esta fuera la membrana mitocondrial interna, entonces vamos a ver de que a nivel de esta membrana mitocondrial existen unos transportadores de moléculas, proteínas transportadoras de moléculas, ¿no? Entonces tenemos acá un segmento de membrana interna mitocondrial con sus respectivos transportadores proteicos. Recuerden que lo importante acá es saber cómo los hidrógenos que están en el citosol van a poder ingresar a la matriz mitocondrial. Entonces nos ubicamos, ¿no?, esta zona que sea el citosol, justamente, y esta parte de acá, el mitosol,
o sea, el interior de la mitocondria o matriz mitocondrial. ¿Dónde están en este momento los hidrógenos? Justamente en el citosol, ¿no? El NAT reducido justamente es producto de la glucólisis. Y la idea es que estos hidrógenos ingresen a la mitocondria para que se genere ATP. Pero ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a ocurrir eso? Básicamente tiene que formarse a partir de estos hidrógenos glicerol fosfato. Pero ¿cómo va a pasar? A partir de dihidroxiacetona fosfato. Si la dihidroxiacetona fosfato da lugar a la formación de glicerol fosfato, justamente esta molécula sí va a ser capaz de difundir al interior transportando los hidrógenos. Pero claro, previamente la dihidroxiacetona fosfato tiene que fijar estos hidrógenos. Entonces va a ocurrir acá un proceso de oxidación del NAT en el cual esta molécula cede sus hidrógenos a la dihidroxiacetona fosfato. Al ceder sus hidrógenos, entonces se libera en forma oxidada. Y de esta manera, ya en su forma oxidada, es importante en la glucólisis. Pero lo importante acá es que ya se formó glicerol fosfato. Y glicerol fosfato entonces va, digamos, a difundir al interior de la mitocondria, ¿no? Al interior de la mitocondria. Esa difusión va a ser importante ya que en el interior de la mitocondria va a ocurrir un proceso más o menos inverso al que había ocurrido en el citosol. El glicerol fosfato va a reaccionar con el FAT y va a generar dihidroxiacetona fosfato, ¿no? ¿Y cómo es esa reacción? Bueno, en este caso va a haber una reducción del FAT, ¿no? A ver, los hidrógenos del NAT citosólico en este momento están siendo transportados en forma de glicerol fosfato al interior de la mitocondria. Y ya en el interior, el glicerol fosfato le cede al FAT sus hidrógenos. Y entonces se forma el FAT reducido. Pero el glicerol que se había formado, al ganar hidrógenos, al perder hidrógenos, justamente se reconvierte en dihidroxiacetona fosfato, la cual justamente va a difundir al exterior, ¿no?, de la mitocondria, es decir, hacia el citoplasma. Y con eso se completaría el ciclo. Ahora, es importante recordar una enzima que justamente va a hacer posible la transformación de dihidroxiacetona en fosfato en glicerol fosfato. Justamente se llama glicerol fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque cataliza la deshidrogenación del NAT y por lo tanto la formación de glicerol fosfato. Lo mismo va a pasar acá también. ¿Está bien? Entonces vemos que la lanzadera glicerol fosfato, que como repito predomina en cerebro y músculo, ha podido, digamos, introducir estos hidrógenos hasta el interior de la mitocondria. ¿Y por qué es importante esto? Porque este FAT que está en el interior de la mitocondria va a ser importante para la formación del ATP. Claro, porque ya dentro de la mitocondria, digamos que va a tener acceso a las crestas mitocondriales en las cuales se utiliza los electrones y protones del hidrógeno y con los cuales además se produce ATP. Otra lanzadera, digamos energéticamente más importante porque produce mayor cantidad de ATP, es la lanzadera malato-aspartato. Esta lanzadera predomina a nivel del corazón y a nivel del hígado. Igual que la anterior, su importancia radica en que introduce hidrógenos citosólicos a la mitocondria. Veamos cómo ocurre el proceso. Esta sería la membrana mitocondrial, donde, como ya hemos visto, hay proteínas transportadoras de moléculas, ¿no? Ahí está la membrana mitocondrial, donde hay proteínas transportadoras que van a hacer posible justamente que desde el citosol
ingresen los hidrógenos hasta el mitosol. Ya los hidrógenos son importantes en el interior para la generación de ATP. Muy bien, ¿dónde están en este momento los hidrógenos unidos al NAT? ¿No? Estos hidrógenos son los hidrógenos desprendidos de la glucosa y que han sido fijados temporalmente por NAT. Entonces el NAT se encuentra en su estado reducido. Entonces lo que queremos es introducir estos hidrógenos a la mitocondria. ¿Cómo va a pasar esto? Tiene que formarse el malato. Y este malato se forma a partir de el oxalacetato. Justamente en el momento en que el oxalacetato reacciona con el NAT reducido, se deshidrogena, se oxida el NAT, se libera el NAT ya en su forma oxidada, y entonces el oxalacetato, al ganar los hidrógenos, se transforma en malato. Este malato es el que ingresa a la mitocondria. Ingresa a la mitocondria transportando los hidrógenos del citosol. A nivel mitocondrial, enzimas como malato deshidrogenasa justamente van a quitarle los hidrógenos ganados anteriormente. Y este malato, ya sin los hidrógenos, se convierte en oxalacetato. Pero esos hidrógenos del malato, ¿dónde se encuentran en este momento? Justamente para eso participa el NAT, el NAT mitocondrial, el NAT que está en la matriz mitocondrial, y ese NAT se reduce, ¿no? Se reduce con los hidrógenos que cede el malato. De esa manera se forma el NAT reducido. El NAT reducido. Y este NAT es el que va, digamos, a entrar en contacto con la cresta mitocondrial y va a generar justamente ATP. Ahora, este oxalacetato finalmente se transforma en aspartato. Para esto son procesos, digamos, van a ser necesarios procesos de transaminación, en donde el glutamato, al aceptar justamente grupos amino, se transforma en alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Pero lo importante es que el oxalacetato, por transaminación, se convierte en aspartato. Este aspartato ahora puede difundir hacia el exterior, es decir, hacia el citosol, y experimentar también proceso de transaminación, ¿no? También proceso de transaminación. Y como resultado de esos procesos de transaminación, se genera nuevamente el oxalacetato, que va a fijar a los hidrógenos del NAT, ¿no? Para eso también el alfa-cetoglutarato se va a convertir nuevamente en glutamato, es decir, un proceso inverso al que había ocurrido en el interior de la mitocondria. Bueno, entonces lo que observamos en la lanzadera malato-aspartato es que sucesivos procesos de transformación molecular, ¿no? Sucesivos procesos de transformación molecular tienen como consecuencia de que los hidrógenos del citosol finalmente llegan al interior de la mitocondria. Y esta molécula, a nivel de las crestas mitocondriales, va a ser responsable de la producción de grandes cantidades de ATP. Esta sería entonces la lanzadera malato-aspartato. Finalmente, un aspecto importante del estudio de la respiración celular es pues realizar un balance de la cantidad de ATP que se genera en todo el proceso. En ese sentido vamos a ver el balance energético. Ahí tenemos a la célula con su respectiva mitocondria. Sabemos que una parte del ATP se produce a nivel citoplasmático y la otra parte se produce a nivel mitocondrial. Entonces lo que queremos averiguar es básicamente qué cantidades de ATP se producen y en qué digamos, lugares de la célula. Muy bien, acá en el citosol ocurre un evento importante, se llama glucólisis, y esa glucólisis generaba ATP.
Dentro de la mitocondria también ocurren diferentes eventos, ¿no? El ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa. Y también ahí se generan moléculas de ATP. Veamos las cantidades. A nivel del citosol se van a producir, por ejemplo, 2 ATP netos, ¿no? En el citosol, recuerden que se produce 2 ATP netos. ¿En qué proceso? En un proceso llamado glucólisis, ¿no? En un proceso llamado glucólisis. Recuerden sin embargo, de que en esta glucólisis, para activar el proceso se requería 2 ATP, pero había una producción de 4 ATP. Entonces los 2 ATP que vemos acá son 2 ATP netos a partir de una molécula de glucosa. Muy bien, continuemos. Ahora nos ubicamos en la matriz mitocondrial, ¿no? Recuerden que esta es la matriz mitocondrial y estos repliegues se llaman crestas mitocondriales. En la matriz mitocondrial se produce también 2 moléculas de ATP. Pero ¿cómo se llama el proceso en el que vamos a generar 2 ATP? Se conoce como el ciclo de Krebs, ¿no? Se conoce como el ciclo de Krebs. Entonces miren, en forma neta tenemos 2 ATP por glucólisis, 2 ATP en el proceso del ciclo de Krebs. ¿Qué más? Ya ubicándonos a nivel de la cresta mitocondrial, vamos a ver que, por ejemplo, se produce 6 ATP siempre y cuando ¿no? El evento tenga lugar con participación de malato aspartato. Bueno, se produce 6 ATP por glucosa, ¿no? Por glucosa. Todos los cálculos acá estamos haciéndolo por cada molécula de glucosa. Y entonces, si por ejemplo nos encontramos en el hígado o en el corazón, que es donde predomina la lanzadera malato-aspartato, entonces solo por acción de esta lanzadera se genera 6 ATP por cada glucosa. Pero de manera opcional, dependiendo en qué tejido, en qué órgano se esté dando la respiración celular, se podría no generar 6, sino solamente 4. Pero para ello tendría que haber participado la otra lanzadera, que es glicerol fosfato. Entonces, si participa esta lanzadera, entonces podemos estar hablando de un evento ocurrido de repente en el cerebro o en el músculo esquelético, ¿no? Entonces, durante la respiración celular a nivel de las crestas mitocondriales, ¿no? Se va a producir o 6 o 4 dependiendo de la lanzadera, ¿no? Y claro, y si es en la cresta mitocondrial, el evento ya no se llama ciclo de Krebs, no se llama glucólisis, sino acá se llama fosforilación oxidativa, ¿no? Fosforilación oxidativa. También en las crestas mitocondriales se va a producir 28 ATP, ¿no? 28 ATP, pero con los hidrógenos liberados en el mitosol, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, se liberan hidrógenos en el mitosol? Durante el ciclo de Krebs y durante la descarboxilación oxidativa del piruvato. En esos procesos se obtienen hidrógenos típicamente mitosólicos, porque recuerden que también se habían generado hidrógenos citosólicos que luego tenían que ingresar mediante lanzaderas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de los hidrógenos producidos en la misma mitocondria, ¿no? En la misma mitocondria. Entonces, con los hidrógenos mitosólicos se va a producir 28 moléculas de ATP. ¿Está bien? Entonces, ahí vemos las diferentes cantidades que se producen a partir de una molécula de glucosa. Ahora, de todo lo que estamos observando, ¿qué eventos no ocurren en la cresta mitocondrial? La glucólisis, ¿no? Que es afuera en el citosol, y el ciclo de Krebs, que es en la matriz mitocondrial, ¿no? Estos dos eventos
no ocurren en la cresta mitocondrial, pero generan ATP. Por eso en este caso el mecanismo de generación de estas 4 moléculas de ATP se va a llamar fosforilación a nivel de sustrato, ¿no? Entonces, del total de ATP que se produce por glucosa, 4 se generan por fosforilación a nivel de sustrato, del total de ATP. Y lo demás sí ocurre en la cresta. Lo demás sí se produce en la cresta. 28 más 4 o 28 más 6 se van a producir en la cresta mitocondrial. Y los eventos ocurridos en la cresta mitocondrial se llaman fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa debido a lo siguiente. Fosforilación porque las moléculas de ADP, ¿no?, adenosín difosfato, se van a unir a un fósforo y entonces se le llama eso fosforilación. Justamente, ¿no?, una molécula está ganando fósforos, entonces se le llama fosforilación. Y oxidativa porque para que ocurra ello ha tenido que haber pérdida de hidrógenos por parte de las coenzimas NAT y FAT. Entonces, estos procesos acoplados de pérdida de hidrógenos más la unión de ADP y fósforo hacen que el evento se llame fosforilación oxidativa. Un evento fundamental debido a que produce pues gran cantidad de ATP por cada molécula de glucosa. El otro evento cuantitativamente menos importante sería la fosforilación a nivel de sustrato, ¿no? 4 ATP en total mediante este mecanismo y en este caso tenemos una cantidad de 32 o 34 ATP por cada glucosa.